nuevamente al aire, amigos. Como siempre nos pillan dialogando, conversando. Pillan discutiendo, ¿eh? Exactamente, discutiendo. Escenario social. Fíjense que quedamos analizando un poco, ¿cierto? Lo que era perder el temor, ¿cierto? Habiendo hecho el preámbulo, ¿cierto? Y contextualizando un poco lo que hemos venido tratando todos los programas en materia de crisis de democracia, crisis de modelo económico, para entrar definitivamente en lo que es el análisis de lo que va a ocurrir a partir del plebiscito del 26 de abril. Dijimos antes de irnos al corte de que había que perder el miedo. Había que perder el miedo, ya no puede ser un tabú, ya no se puede restringir o no se puede en un almuerzo familiar, en un almuerzo entre amigos, ya no puede ser un tabú el hablar o de política, hablar de religión o hablar de fútbol, perdón, hay que atreverse, entiendo yo, y la lógica de este programa es buscar precisamente los espacios para que todos nos atrevamos a poder analizar, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo. Ahora se trata de hablar, no de imponer verdades. Exactamente. Y de construir, ¿cierto?, a propósito de las verdades, de construir, ¿cierto?, para que en el fondo podamos salir adelante con esta crisis, que es una oportunidad. Vamos a Constitución entonces. Para hablar de Constitución, decía un distinguido profesor, Atria me parece que era, el académico, para hablar de Constitución hay que estar en Constitución. Entonces, es como estar en modo avión. Sí. Entonces, quiero invitarlos, fíjense, un poco a discutir. Yo te quería aportar algo, pero no sé si dame un segundo, déjame hacer la introducción y los dejo inmediatamente para marcar un poco el eje de la conversación, independiente de que tú quieras decir algo más, Alfredo. Siempre es bienvenido por lo demás. El acuerdo, ¿cierto?, que permite en definitiva generar el proceso que se nos va a presentar ahora a contar del 26 o el 26 de abril. Si bien se concibe, ¿cierto?, que es un gran acuerdo, es un gran logro, es un tremendo avance, pero este acuerdo tiene limitantes, ¿cierto? Limitantes en el sentido de que, independiente de que se quiera modificar la Constitución, ya el acuerdo que está establecido trae límites. Por ejemplo, el respeto a los tratados internacionales que están ratificados, ¿cierto?, y que se encuentran vigentes por Chile. Fundamentalmente los tratados de derechos humanos. Uno, en una de las sesiones, haciendo un poco el seguimiento a la historia de la ley que modificó la Constitución para que podamos acceder al plebiscito, uno tiene que ver exactamente, ¿cierto?, con que el piso va a ser el tema de los derechos humanos. Ese es un tema, lo voy a dejar ahí pendiente. El otro tiene que ver con el respeto, ¿cierto?, siempre la lógica del respeto a los tratados internacionales, con las inversiones extranjeras que se han hecho, atento en salud, en educación, en AFPs y en servicios básicos, luz, energía, y los derechos que están asociados, ¿cierto?, los derechos de agua que están asociados al aprovechamiento, ¿cierto?, de esta agua para que efectivamente se pueda generar la energía. Entonces ahí ya hay un nudo crítico importante, ¿ya? Los otros nudos críticos tienen que ver, algo que tú ya decías también, Cristian, y que toca un poco el tema económico, el elemento subsidiario actual que tiene esta Constitución, que no satisface, ¿cierto?, y que efectivamente, como tú bien decías, Alfredo, no es garante y se observa como un Estado débil, ¿cierto? Las libertades, ¿cierto?, que se aprecian en materia de derechos y garantías que están consagrados en el 19 de la Constitución, los quórum exagerados, ¿ya?, las leyes orgánicas, se dice, fíjate, y bueno, también el sistema político, ¿ya?, el sistema político, que es el otro gran nudo crítico, que de alguna otra forma también el acuerdo le establece límites, porque dice que no se puede tocar el carácter de república del Estado y el régimen democrático. Lo dice el acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿se parte de un papel en blanco o tenemos que mejorar un modelo que ya existe? Fíjense una cosa, que con esto cierro la idea y la introducción. Se dice de que la Constitución nuestra no es grande, no es extensa, es pequeña. El tema está en que existen alrededor de 18 leyes orgánicas constitucionales que son un verdadero apéndice de la Constitución y la hacen efectivamente una Constitución
grande. Tampoco una constitución corta, Exactamente. una constitución sumaria. Exactamente, la hacen una constitución extensa. Entonces, esas leyes orgánicas que tienen, en algunos casos, no en algunos casos, sino que tienen quórum muy elevado para efectivamente generar modificaciones que en algunos casos tengan que ver con temas sociales. Las Fuerzas Armadas tienen ley orgánica constitucional, Carabineros, el Ministerio Público, la Contraloría, la ley orgánica constitucional de bases generales de administración. Es necesario que la administración estatal esté incluida. Entonces son todos elementos que se van incorporando, ¿cierto?, a la discusión y que hacen de que efectivamente nosotros digamos, el acuerdo ¿tiene límites? Sí, tiene límites. Entonces es una hoja en blanco la que nos va a permitir generar una nueva constitución. Amigos, la discusión está abierta. Tolerancia activa. Sí, mira, bueno, tomándome tu término tolerancia activa, que a su vez tú lo tomas del profesor Esquela, que es un gran intelectual, académico, abogado, filósofo del derecho. Tú eres un hombre de tendencia liberal, agnóstico, digamos, y columnista. Tengo la suerte de conocerlo, digamos. La única parte que no coincidimos quizás sea en eso, porque yo soy creyente, pero la verdad que es una persona muy notable. Entonces, la tolerancia activa, esta incapacidad que tenemos los chilenos de conversar acerca de política, que es muy necesaria en nuestro país, de conversar acerca de política sin descalificar al otro. Nosotros tenemos como una especie de tendencia, como chilenos, yo creo que esto parte de nuestra falta de cultura cívica, a esperar que el otro, cuando está conversando de política, simplemente termine de hablar, pero no está escuchando lo que dice. O sea, tenemos una baja tolerancia activa. No somos capaces de hablar temas tan importantes como puede ser decidir el futuro de nuestro país, digamos, con cierta, yo diría, sabiduría de escuchar al otro. Entonces, inmediatamente la descalificación, inmediatamente la clasificación de izquierda a derecha o no sé qué cosa, etcétera. Entonces, incapacidad absoluta de hablar sobre un tema tan importante. Yo creo que en eso tenemos que aprender. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, factores múltiples. Yo creo que también después del advenimiento de la democracia, Chile y todos, digamos, en algún caso, o en algún caso menos, qué sé yo, pero a mí me tocó votar para el plebiscito del año 88 también. Entonces yo creo que, bueno, quedamos muy felices con el advenimiento de la democracia. Pero después nuestra democracia representativa empezó, sí, fue representativa, pero empezó a representar relativamente poco. Bueno, estaban los enclaves autoritarios, con los senadores designados, etcétera. Entonces yo creo que no se hizo nada por profundizar en serio el sistema democrático. Entonces ahora nos viene esta avalancha a través de un conflicto social, a través de una movilización social fuerte, como la que se inicia el año pasado, el 18 de octubre, en que se nos dice, por favor, es hora de modificar la Constitución, porque eso no está pidiendo, si es cosa leer la encuesta, más del 80% de este país quiere que se modifique la Constitución. Entonces, esto es igual que el cuento, digamos, y hay un dicho español, ¿no?, que los españoles lo usan muchísimo. Bueno, si nos gustó el trayecto, ahora tenemos que pagar el peaje. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Cuál menos, cuál más nos gustó el trayecto que se construyó desde el año 90 a la fecha, pero bueno, ahora hay que pagar el peaje, porque resulta que nos faltó profundizar la democracia. Otro factor que nos ayuda a conversar poco es que en esa misma época caímos en una especie de tontificación de Chile. Mucho matinal, mucha cuestión estúpida, mucha farándula. Entonces la tontificación de Chile o de nuestra ciudadanía, obviamente, y los medios de comunicación tienen una responsabilidad, ayuda poco a perseverar en esta capacidad de hablar acerca de política escuchando al otro. Ahora, el tema que tú planteabas, el tema de la Constitución. El tema de la Constitución es un tema mayor, gigante, y que yo creo que de alguna forma todos tenemos que perseverar a través de un granito de arena, en nuestra conversación, a generar una especie de educación cívica en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro grupo más cercano, en nuestras amistades. Es muy necesario que conversemos de política. Cada uno podrá tener después la opinión o la tendencia que quiera o la opción que quiera para el plebiscito, pero es muy necesario que conversemos de política. Y de religión y de fútbol. Sí. Ahora hay un detallito, primero hay un tema, ¿cómo decirlo?, semántico.
Porque el acuerdo parlamentario, nada. Para ser bien sincero, el proceso constituyente partió el 18 de octubre. Sí, claro. Claro. El proceso constituyente partió el 18 de octubre, los municipios se sumaron y no quedaba otra que se sumara al Parlamento o quedar fuera. Entonces no le demos exceso de protagonismo al Parlamento en lo que realmente tiene, porque lo único que hicieron ellos fue institucionalizar el proceso constituyente que ya venía en marcha. Ahora, estas observaciones que se hacen respecto a las cosas que no se pueden tocar en la Constitución, si uno revisa los diálogos constituyentes que se hicieron en la época de Bachelet, nadie cuestionó ni puso en duda que fuésemos una república. Y si no somos república, ¿qué seríamos? ¿Una monarquía? Claro. ¿Un régimen totalitario? O sea, nadie está por ese absurdo. Por lo tanto, colocar esa condición es no entender lo que la gente quiere, ¿ah? O sentir entonces que la gente no le gusta la democracia. Cuestión equivocada. El régimen. Exactamente. Claro. Justamente lo que necesitamos, más democracia. Es lo que necesitamos más, y lo que la gente reclama es más democracia. Lo segundo, el tema de la propiedad. Nada de los diálogos constituyentes cuestionó el tema de la propiedad privada. Nadie se cuestiona tener sus cositas y que sus cositas sean respetadas, ¿ah? Otra cosa es respecto de otras situaciones que tiene que ver, por ejemplo, puntualmente con el tema de FP, donde ya está claro que los fondos no son del afiliado, sino que son de la FP, ¿ah? Entonces, si me dicen ahora, bueno, esa es la condición, yo no sé si la condición va a perseverar. Realmente no lo sé. Y que la hoja sea en blanco, no esté tan en blanco, eso, en realidad, aquí se va a redactar una nueva carta y va a tener, y para que los artículos que en esa carta va a depender de la votación que se lleve a efecto. Naturalmente que un país va a tener que respetar los acuerdos internacionales, eso también para mí está de más. Hay que escribirlo por una cuestión formal. Pero hay una serie de cuestiones que se tocan y se dicen y se advierten como que fuéramos a anular la ley de la gravedad, por ejemplo. Claro. O sea, son cuestiones que no se pueden anular. Claro. O sea, yo creo que aquí hay que colocarse realmente serio y entender que lo que vamos a discutir en la Constitución no es que nos queremos volver una monarquía o que queremos vivir en Marte o que, no sé, cualquier disparate, sino que hay cuestiones que profundizar y arreglar. Otra gente preferirá que no arriesgarse a hacer ningún cambio y preferirá mantener esta Constitución. Y también es una opción legítima en la medida que lo discutamos, se difundan las ideas apropiadamente y no se impongan verdades ni se digan mentiras respecto a la posición contraria. Hay gente que realmente está convencida que es válida mantener la Constitución política. Será su alternativa y podrá votar legítimamente. Particularmente yo quiero cambiar la Constitución por otras cosas que no tienen que ver ni con su origen espurio o no espurio, me da lo mismo. Yo creo que esa es una conversación que, aunque hubiese tenido un origen democrático, yo estaría hoy día también discutiendo que hay que cambiarla. Porque es una constitución que tiene más de 40 años. Claro. Y por lo tanto es un país que ya no existe. Está hecha para un país que ya no existe. Segundo, el tema de los derechos que el Estado debe garantizar, en la medida que el Estado garantice más derechos, menos exigibles se hacen, porque hay una diferenciación entre lo que son los derechos colectivos y los derechos personales, las cuestiones de la propiedad. Exacto, entonces también hay que educar un poco en eso. Pero lo que a mí sí realmente me interesa es que yo creo que el sistema político de gobierno es el que se puede cambiar a través de la Constitución política. Y eso significa no tener un sistema presidencialista excesivo, discutir si es que pueden haber una o dos cámaras, tres cámaras o más cámaras, no sé, ver cómo se compone el Poder Judicial, por ejemplo, ¿ah? Y también la participación de los territorios respecto a las deberes o responsabilidades que pueda tener en mayor o menor medida los órganos territoriales, como los municipios y como los gobiernos regionales. Para mí esas son las discusiones claves. La distribución del poder. Cómo se distribuye el poder y cómo se financia esa distribución de poder. Sí, yo creo que ese es un punto muy clave, el tema de la distribución del poder, de efectivamente, aun cuando la Constitución actual garantiza, establece de que se debe propender a la descentralización y a la participación de las regiones. Pero sin embargo vemos que todo depende del nivel central. Claro, pero lo que tú dices es muy cierto. Pero un detalle, esa descentralización de la que habla esa Constitución política es una descentralización administrativa, no es una descentralización fiscal y mucho menos política. Entonces claro, aquí hay que ir al fondo. Por eso, el que quiera autogobernanza, el que pueda hacer sus leyes. Eso es descentralización. Eso es descentralización real. Entonces
Sí, yo, aparte del punto crítico del que ustedes mencionan, que tiene que ver con el sistema político, fíjense que un poco haciendo un corolario de lo que ocurre con la constitución anterior y con lo que debe contener probablemente la nueva, tiene que ver, yo creo, con la incompatibilidad que tiene el modelo, ¿cierto? Sí. Que queremos dejar de lado la constitución del 80, modificar el 2005 probablemente, semánticamente. Esta constitución actual es incompatible, ¿cierto?, a propósito de los cambios sociales, con una comunidad política solidaria, que es lo que se requiere, lo que tú bien decías, Alfredo, garantía de que la protección social efectivamente esté incorporada. Ahora, ¿Cómo le damos cobertura a las distintas demandas que tienen que ver con protección social? Ahí viene un elemento tremendamente relevante que tiene que ver con un sistema de recaudación tributaria diferente, que efectivamente haga justicia, que genere equidad. No puede ser, esto es de común acuerdo, básicamente, entre los analistas, entre los economistas. No puede ser que el 50% de lo que se recauda esté en función del IVA. Más del 60. Más del 60, está bien. Fíjate, del IVA. Y el IVA tiene que ver con consumo. Y el consumo, y todos consumimos. O sea, todo lo que se recauda tiene que ver con lo que generamos nosotros como chilenos, desde el punto de vista del consumo. Eso es una cosa. Por otro lado, generar un sistema de recaudación estructural que no solamente tenga que ver con la renta, porque el capital no está en el sueldo del ejecutivo que gana mucha está en el ingreso. No está en el ingreso, exactamente. Entonces, el gran cambio que tiene que generarse tiene que ver con gravar, ¿cierto?, generar tributos. ¿Dónde? En el patrimonio, ¿cierto? El capital. Claro, lo que pasa es que también... Ese es el cambio, perdón, con esto termino mi idea. Ese es el gran cambio que se entiende genera justicia tributaria para los efectos de darle cobertura a todas las demandas que tienen que ver con esta falta de protección social que no tiene la Constitución actual y que se le exige que necesariamente va a tener que tener la Constitución nueva como este rayado de cancha para los efectos de darle cobertura, insisto, a estas demandas sociales. Sí, pero el sistema tributario de los países también ha ido cambiando en función de lo que el Estado hace. Si el Estado tiene otras funciones, el sistema tributario ha ido cambiando porque los tributos son los que financian al final el Estado. Entonces, claro, hoy día hay que pensar también en este siglo XXI en otras formas de impuestos, en cuestiones más audaces, pero que sean justos. Y justo no significa el expropiatorio, no es sinónimo de expropiatorio. Sí, exactamente. Entonces hay que tener un límite, porque ahí anda circulando una propuesta ahí de pegar el manotazo a la herencia que supere no sé qué valor del dinero. Me parece que primero hay que colocar un poco de cordura, porque lo único que esas demandas exacerbadas hacen es justamente distanciar y no acercar posiciones. Los impuestos tienen que ser justos, no expropiatorios, pero tampoco tienen que ser ridículamente blandos. Tienen que ser en proporción o al ingreso o al patrimonio o a la capacidad contributiva de la persona, pero eso es una parte, porque la otra parte es que estos impuestos tienen que tener un fin. Y un fin, porque uno los va a pagar con satisfacción si sabe que el Estado funciona, pero en este despelote que tenemos hoy día, no sé quién en su sano juicio se siente satisfecho pagando impuestos cuando nada funciona. Entonces el Estado tiene que ser también eficiente. Esa es la otra parte de la otra cara de la moneda, la eficiencia, la eficacia, ¿cierto?, la transparencia también, y por supuesto eso se logra con más participación y no con menos participación. Mira, yo creo que ningún país en el mundo tiene una sociedad 100% justa. Y yo creo que las democracias maduras lo que hacen, justamente a través de las constituciones, es disminuir esta diferencia que hay o esta desigualdad que existe al interior de sus países, de tal forma que sea una desigualdad, no digo pactada, pero una desigualdad más o menos aceptada. Claro. Para asegurar la convivencia genérica de toda la sociedad de un determinado país. Una desigualdad tolerable. Entonces, lo que hace justamente las democracias maduras es eso. O sea, decir, mire, tenemos desigualdades, pero vamos a buscar mecanismos para que justamente a través de las constituciones, para que esta desigualdad sea un poco atenuada. Cosa que el que está en situación desmejorada pueda tener
una cierta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Chile eso no ha sucedido, ni sucede. Y además las democracias modernas también se anticipan y por eso hacen modificaciones, enmiendas, queramos llamar como queramos llamarlo, a sus temas constitucionales o leyes complementarias, de tal forma de atenuar esta diferencia. De tal forma que la presión social, cuando existen políticas injustas o políticas de inequidad, se disminuya o se atenúe o se amortigüen un poco. En Chile eso no pasó nunca. Entonces seguimos pensando, o mucha gente sigue pensando en Chile en el 17 de octubre y piensa que todo va a ser igual y no, qué lástima que no somos como el 17 de octubre, si Chile no va a ser igual, Chile ya cambió. Entonces, como que, bueno, metamos debajo de la alfombra, sigamos como estamos, si estábamos bien. Y eso es como engañarnos a nosotros mismos, porque ese estábamos bien es como seguir alimentando la hoguera de la presión social. Y en esto no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, esto hay que tener una convicción democrática de consagrar ciertos valores de democracia, de decir, mira, hay tanto desequilibrio en mi país que vamos a tratar de hacerlo un poco más justo, un poco más tolerable esta injusticia social. Entonces yo creo que ese es el camino que tenemos que explorar a través de una nueva constitución, lo que se llama de alguna forma el pacto social, ¿no? El nuevo pacto social. Claro. Por otra parte, yo creo que también Chile va a requerir una nueva forma de administración. Yo creo que hay gastos superfluos en Chile que van a tener que eliminarse, muchos cócteles y muchas cosas de organismos públicos, y esto yo creo que sí, o sea, lo estoy diciendo no con un ánimo, un afán demagógico, por favor. Muchos gastos superfluos que tienen muchos órganos del Estado, instituciones del Estado, que se tienen que eliminarse, si eso al final lo pagan todos los chilenos. Que se van generando estatus entre ellas. Claro, entonces, y por otra parte también, yo creo que sí, se habló mucho de bajar los sueldos de los parlamentarios, pero yo creo que las subvenciones parlamentarias eso todavía no se toca, por lo menos yo no he escuchado, no sé, si esté equivocado, perdón, pero yo creo que también el tema del Congreso hay que mirar, porque eso también lo pagamos todos los chilenos. Entonces, hay muchas cosas que en Chile van a tener que administrarse de forma diferente. El gasto de las Fuerzas Armadas también va a tener que manejarse de forma diferente. Hay muchos gastos superfluos también en muchos temas de relaciones sociales y todo. Entonces yo creo que Chile ya está en otra dimensión y hoy día la gente, esos temas que pueden ser suntuarios, gastos suntuarios dentro del comportamiento